Hola a todos. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta y suscribirte al canal y deja un comentario con tu país y la hora a la que nos ves. Así, YouTube seguirá mostrándote historias como esta. Ahora, empecemos. Necesito que todo el mundo entienda algo antes de contar lo que sucedió aquella noche de octubre. Soy una persona racional. Siempre lo he sido. Trabajo como higienista dental. Llevo mis cuentas al día. No creo en las teorías conspirativas, ni en fantasmas, ni nada de eso. Pero lo que pasó en mi casa fue real, y los informes de la policía pueden respaldar cada detalle. Mi hijo Jaime y yo llevábamos unos 8 meses viviendo en aquella vieja granja de Willow Creek Road, solo los dos, después de que mi ex marido se mudara a Colorado. El lugar era perfecto para lo que podía pagar. 2 plantas, la pintura blanca descascarándose de las tablas de madera, rodeada de campos de maíz que se perdían en el horizonte. El aislamiento no me molestaba. Después de años de peleas y gritos, el silencio era casi terapéutico. Jaime tenía 6 años, acababa de empezar primero y le encantaba tener tanto espacio para correr después de la escuela. Los cambios en la casa empezaron tan gradualmente que me avergüenza lo mucho que tardé en atar cabos. La primera semana de octubre volví del trabajo y encontré una de las sillas de la cocina completamente al revés, mirando hacia afuera de la mesa. No solo apartada, como podría hacer Jaime para subirse, sino deliberadamente girada. Le pregunté mientras hacía espaguetis y él solo se encogió de hombros. Dijo que había estado en la escuela todo el día, lo cual era cierto. La señora Foster lo había retenido después para el grupo de lectura hasta que lo recogí a las 4. Luego estaba lo de la puerta del sótano. Soy obsesiva con mantenerla cerrada porque las escaleras son empinadas y no hay barandilla. Pero 3 veces esa semana la encontré abierta, no de par en par, solo sin pestillo y empujada a unos 15 centímetros, lo suficiente para ver la oscuridad más allá. La ventana del baño fue la que realmente me inquietó. Es una ventana pequeña en el primer piso, pintada de tal manera que no se podía abrir cuando nos mudamos. Me pasé un sábado entero con una espátula y WD-40 para conseguir que se abriera porque el baño necesitaba ventilación. Después de todo ese trabajo siempre me aseguraba de cerrarla. El pestillo era complicado. Había que presionarlo fuerte mientras se deslizaba a la derecha. Pero aquel viernes llegué a casa y la encontré abierta unos 10 centímetros. La cortina de encaje blanco que me había dado mi madre se colaba por la rendija, flotando como si algo quisiera escapar. Jaime estaba en casa de su amigo Tommy esa tarde. Me quedé allí mirando la ventana durante unos 5 minutos, intentando recordar si quizá la había abierto aquella mañana y lo había olvidado, pero sabía que no. Había hecho frío toda la semana. Escarcha en el césped cada mañana. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Revisar cada cerradura 2 veces antes de acostarme. Recorrer cada habitación con la linterna del móvil aunque todas las luces funcionaban. Poner el bate de béisbol de Jaime junto a mi mesilla de noche. Incluso llamé al señor Garrett, más abajo en la carretera, para preguntarle si había visto a alguien alrededor de mi propiedad. Me dijo que no, pero mencionó algo que me tensó el pecho. 2 semanas antes, había visto una camioneta verde destartalada aparcada al final de mi entrada alrededor del mediodía, parada allí, tal vez 20 minutos antes de irse. Supuso que era alguien perdido mirando el móvil para orientarse. El caso es que yo había visto esa misma camioneta, o una igual, aparcada en la gasolinera del pueblo cuando paré a comprar leche. El conductor estaba sentado dentro, con la gorra de béisbol calada, simplemente observando a la gente entrar y salir. La noche del sábado fue cuando supe con certeza que alguien había estado en mi casa. Jaime y yo habíamos ido al festival de otoño del pueblo. Volvimos sobre las 8:30.
Estaba agotado, cubierto de pintura en la cara y agarrando una bolsa de caramelos de maíz que había ganado en el juego de tirar aros. Mientras se duchaba, fui a la cocina a prepararle leche caliente con miel, algo que mi abuela solía hacerme. Fue entonces cuando lo vi. El cajón de los trastos estaba abierto unos 5 centímetros. No sería gran cosa, salvo porque soy compulsiva con ese cajón porque allí guardo la llave de repuesto de la casa. Todo lo de dentro había sido movido, no revuelto, sino cuidadosamente reorganizado. La llave seguía allí, pero estaba encima de todo lo demás, en vez de debajo de la vieja guía telefónica donde siempre la escondía. Mi bote de spray de pimienta, que guardaba en el fondo, ahora estaba delante con el tapón desenroscado. Esa noche no dormí. Después de que Jaime se acostara, atranqué la puerta de mi habitación con una silla y me senté junto a la ventana, mirando el camino de entrada. Sobre las 2 de la madrugada vi que unas luces se acercaban despacio a mi buzón y luego seguían. Podía haber sido cualquiera, pero todo mi cuerpo estaba en tensión, atento a cualquier sonido que no encajara. A la mañana siguiente, domingo, encontré algo que me hizo llamar a la policía por primera vez. Había colillas de cigarrillos bajo la ventana del dormitorio de Jaime, 5 en total, todas de la misma marca, Marlboro rojos, con el filtro arrancado exactamente del mismo modo. Eran recientes, probablemente de la noche anterior mientras estábamos en el festival. El agente Daniels vino, tomó fotos, lo apuntó todo, pero dijo que sin pruebas de una entrada forzada poco podían hacer. Sugirió instalar cámaras, quizá tener un perro. No podía permitirme cámaras y nuestro casero no permitía mascotas. El lunes pasó sin incidentes, lo cual de alguna manera me puso más nerviosa. Dejé a Jaime en casa de la escuela. Les dije que tenía dolor de estómago. Pasamos el día en la sala viendo dibujos animados, yo fingiendo doblar la ropa mientras en realidad miraba las ventanas. Ya había decidido que íbamos a irnos a casa de mi hermana en Indianápolis unos días, hasta que pudiera averiguar algo, pero ella no podía venir a buscarnos hasta el miércoles por su horario de trabajo y yo no tenía dinero para alquilar un coche. El martes por la mañana dejé a Jaime en el colegio, como siempre. No podía faltar otro día al trabajo sin arriesgar mi empleo. Todo el día en el consultorio dental estuve mirando el móvil, esperando algo, aunque no sabía qué. El doctor Morrison notó que estaba nerviosa y me preguntó si todo iba bien. Solo asentí, seguí limpiando instrumentos, tratando de concentrarme en la rutina conocida de los protocolos de esterilización y las hojas de inventario. Aquella tarde de martes está grabada en mi memoria, con una claridad que me da náuseas incluso ahora, 2 años después. Recogí a Jaime de la ludoteca a las 4:30, paré en McDonald's para cenar porque no soportaba la idea de cocinar en esa cocina con tantas ventanas. Llegamos a casa justo cuando el sol se estaba poniendo, esa luz dorada de octubre que normalmente hacía que los campos de maíz parecieran hermosos, pero que ahora solo enfatizaba los solos que estábamos allí. Jamie subió corriendo para jugar con sus Legos, mientras yo me senté en la mesa de la cocina, deslizando el dedo por anuncios de apartamentos en el móvil, tratando de calcular si podía permitirme romper el contrato de alquiler. Sobre las 7:30 subí a preparar el baño de Jaime. El baño estaba al final del pasillo, y al pasar por la habitación de invitados noté que la puerta estaba abierta. Nada raro, salvo que recordaba claramente haberla cerrado esa mañana, porque había escondido los regalos de cumpleaños de Jaime en el armario. Cuando la empujé más, mi corazón empezó a martillear tan fuerte que lo oía en los oídos. La ventana estaba abierta, la mosquitera retirada y apoyada contra la pared. Agarré a Jaime de su cuarto y le dije que íbamos a jugar a un juego en el que teníamos que estar muy callados. Sus ojos se agrandaron, pero asintió confiado. Bajamos de puntillas y extendí la mano hacia mi móvil en la encimera de la cocina para llamar al 911.
Fue entonces cuando lo escuché. Las tablas del suelo del salón crujiendo de esa manera específica en que lo hacían cuando alguien pisaba la tercera tabla desde la pared. El sonido era deliberado, lento, como si alguien probara su peso. Tenía el móvil en la mano, pero cuando miré la pantalla no había señal ni una barra. Allí nunca teníamos buena recepción, pero en la cocina siempre al menos una. Probé el teléfono fijo que estaba montado en la pared, ese viejo aparato beige que venía con la casa, muerto, sin tono, nada. El cable seguía conectado a la pared, pero alguien había hecho algo con él. Lo había cortado en algún sitio que no veía. Jaime estaba pegado a mi pierna y podía sentirlo temblar. El salón quedaba entre nosotros y la puerta principal, y la puerta trasera estaba en la sala de barro. Pero ese cerrojo estaba roto desde que nos mudamos. Había estado utilizando un palo de madera para mantenerla cerrada. Otro crujido vino del salón, más cerca esta vez. Y luego un sonido que me hizo subir la bilis, un hombre aclarándose la garganta. Ni siquiera intentaba ser silencioso. Sabía que estábamos allí. Sabía que sabíamos que él estaba allí. Empujé a Jaime detrás de mí y agarré el cuchillo más grande del bloque de madera de la encimera, el que usaba para cortar sandía. Mi mano estaba firme, lo cual me sorprendió. Todo ese miedo tembloroso de la semana pasada desapareció, sustituido por algo primitivo y concentrado. Tenía que sacar a mi hijo de esa casa. Los pasos empezaron a dirigirse hacia la cocina, botas pesadas sobre la madera. Ya sin intentar esconderse, tomé una decisión en una fracción de segundo. La sala de barro era nuestra única oportunidad. Agarré la mano de Jaime y corrimos, quitando el palo y saliendo por la puerta trasera al frío de la noche de octubre. Detrás de nosotros oí al hombre maldecir y sus pasos acelerar, pero ya estábamos corriendo por el patio hacia el campo de maíz. Jaime lloraba, pero corría con fuerza, sus pequeñas piernas bombeando. El maíz había sido cosechado, así que solo había rastrojos y tierra, ningún lugar donde esconderse. Pero en la casa del señor Garrett había luces encendidas. Recogí a Jaime en brazos y corrí como nunca. Mis pies descalzos resbalaban en el suelo frío, aún con el cuchillo en la otra mano. Podía oír al hombre detrás, pero era más lento. Quizá no esperaba que corriéramos. Golpeamos la puerta del señor Garrett, gritando. Y, gracias a Dios, él estaba despierto. Nos dejó entrar y cerró con llave antes de llamar al 911. La policía tardó 9 minutos en llegar, pero se sintió como una hora. El agente Daniels me encontró llorando en la mesa de la cocina del señor Garrett mientras Jaime estaba envuelto en una manta, temblando. Revisaron mi casa, pero no encontraron a nadie. La ventana de la habitación de invitados estaba abierta como la había dejado. La mosquitera en el suelo. Las colillas seguían allí. Tomaron huellas, recogieron pruebas, pero me dijeron que sin una descripción del hombre o algún daño físico, sería difícil hacer algo. Esa noche decidimos irnos. Hice las maletas a la mañana siguiente y mi hermana condujo desde Indianápolis para recogernos. No volvimos a esa casa. Pagamos el alquiler hasta que expiró el contrato y ni siquiera fui a recoger mis cosas. Perdí mi depósito, pero no me importó. Ahora vivimos en un apartamento en la ciudad, con 3 cerraduras en la puerta y vecinos en todos lados. A veces echo de menos la tranquilidad del campo, pero nunca volveré a vivir en un lugar aislado. Nunca. Lo que pasa con vivir en un pueblo pequeño es que todo el mundo cree que está seguro. Yo tenía 24 años y trabajaba de mecánico en el único taller de Oakfield, Montana, y llevaba unos 2 años alquilando una casita en Cedar Lane. Estaba justo donde terminaba el vecindario y empezaba el bosque, a unos 400 metros de mi vecino más cercano, el viejo señor Hawkins, que regentaba la ferretería.
La había elegido precisamente porque después de pasar el día atendiendo a clientes y sus camionetas averiadas, me gustaba volver a casa y encontrar paz y silencio. Aquel miércoles de principios de noviembre, llegué a casa alrededor de las 7 tras haber arreglado una transmisión particularmente testaruda en una Ford F-150. Comí pizza sobrante, vi algo de televisión y me desplomé en la cama sobre las 11. Mi dormitorio estaba en la parte trasera de la casa mirando al bosque y siempre dormía con la ventana entreabierta porque me gustaba el aire frío y el sonido del viento entre los pinos. Me despertó un sonido que no encajaba. No era fuerte ni repentino. Eso fue lo que lo hizo peor. Era un clic cuidadoso y deliberado, metal contra metal, que venía de la dirección de mi cocina. Mi cerebro, aún nublado por el sueño, trató de darle sentido. Quizás era la calefacción encendiéndose, o el refrigerador haciendo esa cosa rara que a veces hacía. Pero entonces oí el picaporte girar, lento y controlado, seguido del chirrido más leve de las bisagras. La puerta trasera se estaba abriendo. El reloj digital de mi mesilla marcaba las 2:47 a en esos números rojos furiosos. Y recuerdo pensar qué extraño era poder verlos tan claramente cuando mi corazón latía tan fuerte que me nublaba la vista. Había alguien en mi casa, no forzando la entrada. Esa parte ya la habían hecho. Estaban dentro, moviéndose por mi cocina con una confianza que me secó la boca. Por un segundo intenté convencerme de que era el señor Hawkins. El viejo tenía una llave de repuesto de cuando tuve gripe el invierno pasado y me trajo sopa y medicinas. Tal vez algo iba mal. Quizá había un incendio cerca o alguna emergencia. Pero el señor Hawkins habría llamado antes o al menos habría tocado. Y definitivamente no estaría merodeando a las 3 de la mañana. Entonces vi la luz. Un rayo delgado de linterna que cortó la oscuridad del pasillo, barriendo de izquierda a derecha como si quien la sostenía estuviera revisando cada habitación. Fue cuando oí el segundo par de pasos. Eran 2. Mi puerta del dormitorio estaba entreabierta y a través de la rendija podía ver la luz de la linterna acercándose, acompañada por el suave arrastrar de botas sobre mi suelo de madera. Ya no intentaban ser silenciosos. Sabían exactamente a dónde iban. Agarré el teléfono de la mesilla, pero mis dedos eran torpes y gruesos por el pánico. La pantalla parecía absurdamente brillante en la oscuridad y traté de marcar el 911. Pero antes de desbloquearlo, oí que uno de ellos hablaba. «Revisa la habitación del fondo primero», dijo con una voz baja y áspera, lo bastante clara para saber que no era nadie del pueblo. Tenía un tono plano, sin emoción, que me hizo apretar el pecho. Estaban quizá a 3 metros de mi puerta. Podía oírlos respirar. Oía el crujir del cuero, guantes o chaquetas. No lo sabía. Fue entonces cuando los vi a través de la rendija. 2 figuras con pasamontañas negros, ambos con linternas, moviéndose con una eficiencia practicada que decía que ya habían hecho esto antes. El más alto llevaba algo en la otra mano que destelló con la luz. Podría haber sido un cuchillo, podría haber sido otra cosa, pero no iba a esperar para averiguarlo. Mi ventana seguía entreabierta desde antes. Sabía que tenía quizá 3 segundos antes de que empujaran la puerta de mi habitación. Rodé fuera de la cama tan silenciosamente como pude, agachado, y agarré el bate de béisbol que tenía apoyado contra mi cómoda, un resto de mis días de instituto que nunca había guardado. Gracias a Dios por los hábitos perezosos. La ventana era de las de estilo antiguo que se levantan. La empujé hasta arriba, conteniendo la respiración en cada pequeño sonido que hacía. La mosquitera salió más fácil de lo que esperaba, cayendo en los arbustos de abajo con un suave susurro. Ya los oía en mi puerta, el pomo empezando a girar. No pensé. Saqué una pierna por el alféizar
y caí de 2,5 metros al suelo, aterrizando duro en las hojas húmedas y el mantillo. Me torcí un poco el tobillo, enviando un dolor agudo por la pierna, pero la adrenalina es un infierno de droga. Ya estaba corriendo antes de registrar del todo que estaba afuera, descalzo, con nada más que pantalones de chándal y una vieja camiseta de metálica. El aire de noviembre me golpeó como un muro de hielo. Detrás de mí oí gritos dentro de la casa. Habían encontrado mi cama vacía. Un haz de linterna salió por la ventana, barriendo el patio, y me pegué al lateral de la casa tratando de controlar la respiración. La luz pasó justo por el lugar donde había estado segundos antes. Luego oí la puerta trasera golpearse, la misma puerta por la que habían entrado, y botas golpeando la plataforma de madera. «Se salió por la ventana», gritó uno, y había algo en su voz que sonaba casi divertido. «Rodea. No puede haber ido lejos». Entonces me di cuenta. No estaban entrando en pánico. No se peleaban ni discutían qué hacer. También tenían un plan para esto. Habían pensado qué pasaría si yo huía, lo que significaba que llevaban tiempo vigilándome, estudiando mis rutinas, sabiendo que vivía solo y que mi vecino más cercano estaba demasiado lejos para oírme si gritaba. El bosque detrás de mi casa de repente me pareció mi única opción. Conocía esos senderos mejor que nadie. Había estado recorriéndolos desde que me mudé, a veces llevando mi café de la mañana los fines de semana, pero correr por ellos descalzo en la oscuridad iba a ser un infierno. No tenía opción. Oí a uno de ellos venir por el lado izquierdo de la casa mientras el otro iba por la derecha. Iban a atraparme en el patio si no me movía. Corrí hacia el pinar, mis pies encontrando inmediatamente cada piedra afilada y rama rota. En cuanto entré en el bosque, las ramas empezaron a desgarrar mi camiseta y mi cara. No podía usar el sendero principal, demasiado obvio, así que me abrí paso a través de la maleza, tratando de recordar dónde se bifurcaba el viejo sendero de ciervos. Detrás de mí los oía entrar en el bosque, sus linternas creando sombras locas entre los árboles. Estaban a unos 30 metros, pero ellos tenían botas y luces mientras yo tropezaba a ciegas entre espinos y ramas caídas. Entonces, recordé el viejo puesto de casa a unos 800 metros. Pertenecía al dueño anterior del terreno antes de que lo subdividieran, y la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Si podía llegar allí, podría esconderme quizá hasta el amanecer, pero al cambiar de dirección hacia donde creía que estaba, oí algo que me enfrió con otro tipo de miedo. Uno de ellos estaba hablando por teléfono. «Sí, está yendo hacia el noreste por el bosque», dijo con naturalidad, como si diera indicaciones a un repartidor de pizza. «Tenedlos listos en el camino de acceso. No, lo sacaremos. Dadnos 10 minutos». Había más de ellos. Tenían gente esperando en la carretera que corría a lo largo del borde del bosque. Esto no eran solo dos tipos entrando en mi casa. Era toda una operación, y yo era el objetivo. Mi mente corría tratando de averiguar por qué. Solo era un mecánico. No tenía enemigos, no debía dinero a nadie. No sabía ningún secreto que mereciera la pena. Entonces encajó y la realización me golpeó más duro que cualquier rama. 2 semanas antes, había trabajado en un coche que llegó tarde, después de horas. El dueño había llamado al taller. Directamente, ofreció pagar en efectivo y dijo que era urgente. Era un SUV negro con matrícula de otro estado, y el tipo quería que arreglara el chasis dañado. Dijo que había atropellado a un ciervo, pero cuando me metí debajo encontré algo más que daños por impacto. Había sangre, cabello humano atrapado en el metal y lo que parecía tela de ropa. Debería haber llamado a la policía en ese momento, pero el tipo estaba allí mismo observando cómo trabajaba, y algo en sus ojos muertos me dijo que cerrara la boca. Lo arreglé, tomé el dinero e intenté olvidarlo,
pero había hecho una copia de su matrícula en la orden de trabajo siguiendo el protocolo del taller. Ese papeleo todavía estaba en mi caja de herramientas. Tal vez sabían que la tenía. Tal vez pensaban que ya había hablado con alguien. En cualquier caso, estaban allí para atar un cabo suelto. Y ese cabo era yo. Podía oírlos acercarse, sus linternas barriendo metódicamente a través de los árboles. Mis pies sangraban ya, dejando un rastro que probablemente podrían seguir incluso sin un sabueso. El puesto de caza aún estaba demasiado lejos, y con gente esperando en la carretera, me estaban acorralando como a un animal. Entonces, recordé otra cosa. El viejo desagüe pluvial que recorría el bosque, parte del sistema de control de inundaciones del pueblo de los 60. La entrada estaba cerca, escondida detrás de un grupo de árboles caídos de una tormenta la primavera pasada. Sería estrecho, oscuro y lleno de quién sabe qué, pero salía cerca de la escuela primaria al otro lado del pueblo. Cambié de dirección de nuevo, tratando de moverme más silenciosamente ahora, usando el sonido del viento para ocultar mis pisadas. La entrada del drenaje estaba donde recordaba, una boca de túnel de hormigón de 1 metro y poco de alto, medio oculta por ramas muertas y hojas. La reja metálica que debía cubrirla se había oxidado hace años. Podía oír agua corriendo dentro. Probablemente escorrentía de las lluvias recientes, pero no sonaba profunda. No lo dudé. Me tiré de rodillas y me arrastré dentro, metiéndome inmediatamente en agua hasta los tobillos, que estaba tan fría que me quitó la respiración. El hormigón estaba resbaladizo con algas o algo peor, y el olor era exactamente lo que esperarías de décadas de agua estancada y hojas muertas. Pero seguí avanzando, tratando de no pensar en qué más podría haber allí conmigo. El túnel estaba completamente oscuro tras los primeros metros, y tuve que avanzar a tientas con las manos, tocando cosas que realmente no quería identificar. Detrás de mí oí voces amortiguadas en la entrada. «El rastro de sangre lleva aquí», dijo alguien. Luego, un haz de luz penetró la oscuridad, alcanzando quizás 6 metros antes de que la curva lo bloqueara. «Se metió en el drenaje», gritó otra voz. «Ni loco. ¿Quieres seguirlo allí dentro?», respondió otra. Hubo una pausa. «Entonces llamad a los demás. Decidles que vigilen la salida junto a la escuela. Nosotros esperaremos aquí». Pensaban que me tenían atrapado, pero no conocían la unión de mantenimiento a unos 200 metros donde el túnel se dividía en 3. Seguí arrastrándome, mis rodillas raspando el hormigón áspero, el agua cada vez más profunda a medida que avanzaba. En un punto algo rozó mi pierna, probablemente una rata, pero apreté los dientes para no gritar. La unión finalmente apareció como un espacio ligeramente menos oscuro donde se encontraban los túneles. Tomé la rama de la izquierda, que estaba casi seguro que conducía hacia la calle principal en lugar de hacia la escuela. ¿Qué esperarán en la salida equivocada? El túnel de la izquierda era más viejo, más estrecho y parcialmente derrumbado en lugares donde las raíces de los árboles habían roto el hormigón. Tuve que pasar a la fuerza por secciones arrastrándome sobre el vientre, el agua lo bastante alta como para que tuviera que mantener la barbilla arriba para respirar. Pero después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron 20 minutos, vi luz adelante, una rejilla de tormenta mirando hacia arriba, a una farola. Podía oír coches pasando por encima. Estaba bajo la avenida Jefferson, justo en el centro del pueblo. Empujé la rejilla con el hombro y, milagro de los milagros, se movió. La aparté y me arrastré hasta la calle, probablemente pareciendo salido de una película de terror, empapado, cubierto de barro y sangre, la ropa hecha jirones. Un coche giró para evitarme, haciendo sonar la bocina, y corrí tambaleándome hacia la gasolinera abierta a las 24 horas de la esquina. El adolescente del turno nocturno me vio y cogió el teléfono.
En minutos estaba rodeado de policías, intentando explicar todo mientras me envolvían en una manta en la parte trasera de una ambulancia. Encontraron mi casa vacía, la puerta trasera aún abierta, sangre en el suelo de mis pies. Pero los hombres se habían ido. Eso sí, los policías encontraron el SUV, abandonado y en llamas, en un campo junto a la autopista 18, unas 3 horas después. La matrícula que había anotado coincidía con un vehículo denunciado como robado en Nevada 2 meses antes. Nunca encontraron a los hombres que vinieron por mí aquella noche. La detective asignada a mi caso, una mujer llamada Reeves, creyó mi historia. Dijo que el SUV quemado tenía pruebas del atropello que había descrito, incluida ADN que coincidía con una persona desaparecida de Reno. Arregló que me pusieran bajo protección de testigos. Me ayudó a mudarme a otro estado, con otro nombre, otra vida. Me dijo que había hecho lo correcto al sobrevivir, que mi testimonio podría ayudar a resolver varios casos una vez atraparan a esos tipos. Eso fue hace 3 años. Sigo siendo mecánico, pero ahora trabajo en una gran ciudad donde nadie conoce a sus vecinos. Y así me gusta. Vivo en un edificio con cámaras de seguridad y portero. Ya no trabajo hasta tarde, no acepto trabajos en efectivo. Y desde luego, no reparo coches con daños sospechosos. La agente del FBI que me visita cada pocos meses dice que todavía están investigando, que la organización a la que pertenecían esos hombres es más grande que encubrir un atropello. A veces me muestra fotos y me pregunta si reconozco a alguien. Nunca los reconozco. Pero cada noche, cuando estoy en la cama, todavía escucho sonidos que no deberían estar ahí. El clic de metal contra metal, el giro cuidadoso de un picaporte, pasos donde no debería haber ninguno. Dicen que ahora estoy a salvo, que esos hombres ya no tienen razones para venir a por mí porque estoy oficialmente en el sistema, protegido, mi testimonio ya grabado. Pero a veces me pregunto si siguen ahí fuera, esperando, observando, sabiendo exactamente cuándo estaré solo y cuando nadie me oirá si necesito ayuda. Porque esa es la cosa acerca de los depredadores que cazan en manada. Son pacientes y nunca olvidan. Pinewood, Arkansas, era el último lugar en el que pensé que me encontraría en agosto de 2022, sobre todo después de jurar 15 años antes que nunca volvería. Pero ahí estaba, conduciendo junto al desgastado cartel de Población 8000, con mis credenciales de prensa en la guantera y 17 informes de robos esparcidos en el asiento del pasajero. Mi editor del Chicago Tribune había estado siguiendo la historia a través de las agencias, ancianos a quienes robaban a plena luz del día, sin que hubiera forzamiento de cerraduras. El mismo patrón cada vez. Los policías locales parecían desconcertados, o al menos eso decían a los periódicos antes de que la cobertura desapareciera misteriosamente después del 10º incidente. Algo en toda la situación apestaba más que la papelera que antes operaba en el lado sur del pueblo, y mi editor pensó que alguien de allí podría abrir puertas que se cerraban a periodistas de fuera. Llegué al Sunset Lodge alrededor de las 4 de la tarde. El calor de agosto hacía que todo temblara como un espejismo. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. Pintura descascarada, un cartel de neón medio muerto, el mismo asfalto agrietado del aparcamiento, donde los adolescentes bebían cerveza y tomaban malas decisiones. La señora Colbert seguía al frente del mostrador, aunque su cabello se había vuelto completamente gris y el cigarrillo entre sus dedos había sido sustituido por uno de esos electrónicos que la hacían parecer que fumaba un bolígrafo. Me reconoció antes incluso de que terminara de firmar el registro, entrecerrando los ojos detrás de esas gruesas gafas que llevaba desde la época de Clinton. Bueno, el hijo de Tommy por fin vuelve a casa, dijo, deslizando la llave de la habitación 12 por el mostrador. Escuché por ahí que estás husmeando sobre esos robos. Déjame darte un consejo gratis.
Al sheriff Brennan no le gustan los forasteros haciendo preguntas. Y para él, eres un forastero desde el día en que te fuiste. Mi primera visita a la mañana siguiente fue a la casa de la señora Eleanor Hutchinson en Dogwood Drive, víctima número 14 según mis notas. Vivía en una de esas casas de una planta de los años 60, con gnomos de cerámica en el jardín, y un felpudo que decía, «Bendice este desastre». Me invitó a pasar para un té dulce, las manos temblando ligeramente mientras servía, aunque no pude decir si era por la edad o por los nervios. El salón olía a popurrí y arena para gatos, y tuvo que apartar un enorme gato naranja del sofá para que pudiera sentarme. Se llevaron el collar de perlas de mi madre, dijo, secándose los ojos con un pañuelo que sacó de la manga, y unos $300 que tenía en una lata de café encima del refrigerador. Pero lo más extraño fue cómo sabían exactamente dónde estaba todo. No tocaron nada más, no hicieron desorden, como si ya hubieran estado en mi casa antes. Sabían justo dónde buscar. Le pregunté sobre la respuesta de la policía, y fue entonces cuando su actitud cambió. Miró hacia la ventana, luego se inclinó en su sillón reclinable, el cuero crujiendo bajo su peso. El sheriff Brennan llegó unas 2 horas después de que llamé, susurró, aunque estábamos solos en la casa, salvo por el gato. 2 horas y la estación está a 10 minutos. Cuando por fin apareció, apenas miró alrededor, solo tomó algunas notas y dijo que investigarían. Pero esto es lo que de verdad me asustó. Mientras le describía lo que faltaba, él ya sabía de la lata de café. Aún no la había mencionado. Todavía estaba hablando de las joyas. Intentó disimularlo, dijo. Todos los viejos esconden dinero en la cocina, pero vi esa mirada en sus ojos. La misma que mi marido tenía cuando lo pillaba mintiendo sobre sus partidas de póker. En los 3 días siguientes entrevisté a 6 víctimas más y el patrón se volvió imposible de ignorar. Todos mencionaban que el sheriff llegaba entre 90 minutos y 2 horas después de llamar, a pesar de que Pinewood es tan pequeño que se puede cruzar en 12. La señora Gladys Newcomb en Elm Street me dijo que ella misma fue a la comisaría después de esperar 1 hora solo para encontrar el patrullero de Brennan aparcado detrás, mientras el ayudante en el mostrador insistía en que estaba en una llamada. El señor Arnold Fishman me contó que Brennan tenía barro en las botas cuando por fin se presentó. Barro rojo fresco, como si hubiese caminado por los bosques detrás de la vieja propiedad Hutchins, muy lejos de donde decía haber atendido un accidente de tráfico. La conversación más inquietante vino de Walter Briggs, un veterano de Vietnam que vivía solo en un dúplex cerca de las vías del tren. Sacó un cuaderno donde había estado siguiendo cada robo, marcándolos en un calendario con X rojas. ¿Ves algo?, preguntó, señalando las fechas con un dedo tembloroso. Cada robo ocurrió en días en que Brennan patrullaba solo, sin ayudante con él. Esa tarde, paré en Murphy's Diner para cenar, pensando que quizá escucharía algún chisme local sobre los robos. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. Cabinas de vinilo agrietado, luces fluorescentes parpadeantes y un café que podría arrancar pintura. Estaba a medio camino de mi pastel de carne cuando Carl Dobson se deslizó en la cabina frente a mí. Carl había estado 2 cursos por delante de mí en el instituto. Todavía llevaba su anillo de clase y ahora trabajaba en la ferretería. Ni siquiera se molestó en saludar, solo se inclinó y habló tan bajo que tuve que esforzarme para oírlo sobre el zumbido del aire acondicionado. «Tienes que irte del pueblo», dijo, mirando hacia la puerta, cada pocos segundos. «Esta noche, haz las maletas». No le hice caso. Esa noche me quedé en la habitación del motel, mapeando mis notas como si intentara resolver un rompecabezas. Los robos, las respuestas retrasadas, el hecho de que Brennan siempre trabajaba solo esos días. Todo apuntaba a algo, pero necesitaba más pruebas que solo la coincidencia de horarios y barro en las botas.
Alrededor de las 11, escuché un motor afuera, el ronroneo distintivo de un Crown Victoria que tienen todos los coches de patrulla. Corrí la cortina apenas lo suficiente para mirar, y ahí estaba, el coche de Brennan aparcado al otro lado de la calle, con las luces apagadas y el motor encendido. Pude ver la silueta de alguien en el asiento del conductor, el resplandor naranja de un cigarrillo iluminando su cara de vez en cuando. Se quedó allí 45 minutos, sin moverse, sin bajarse, solo vigilando mi habitación. A la mañana siguiente me desperté para encontrar el neumático trasero izquierdo de mi coche de alquiler rajado, un corte limpio que no podía deberse a la carretera. La mujer de recepción, la señora Colbert, de repente no recordaba haber visto nada raro la noche anterior. Ni siquiera me miraba a los ojos al preguntarle sobre el coche patrulla. El tipo del taller, al ver las placas de Michigan, dijo que no tendría un neumático de ese tipo en stock en al menos 3 o 4 días. Estaba atrapado y todo el pueblo parecía saberlo. Esa tarde caminé hasta la biblioteca para usar el ordenador, ya que el Wi-Fi del motel misteriosamente había dejado de funcionar. Apenas había abierto mi correo electrónico para enviar una actualización a mi editor, cuando Betty Garrison, la bibliotecaria que llevaba allí desde que sacaba libros de los Hardy Boys, se acercó y susurró que Brennan acababa de entrar. Y efectivamente, allí estaba, junto a la sección de periódicos fingiendo leer mientras me observaba. Era un hombre grande, más grande de lo que recordaba, con brazos como jamones y una barriga que colgaba sobre el cinturón de servicio. Cuando supo que lo había visto, dobló lentamente el periódico, caminó hacia mi mesa y se sentó sin preguntar. «He oído que has estado hablando con la gente», dijo, con voz amistosa pero ojos fríos como enero. Sacó una lata de tabaco, llenó su labio inferior y continuó. «Verás, en los pueblos pequeños la gente se confunde a veces. Los viejos, sobre todo, se les mezclan las cosas, se les cruzan los horarios, ven conexiones donde no las hay. La señora Hutchinson, por ejemplo, encantadora, pero toma pastillas para la ansiedad desde que murió su marido. La hacen paranoica. Y Walter Briggs, bueno, ese hombre ve conspiraciones en todas partes desde que volvió de Vietnam. No puedes creer todo lo que oyes». Se recostó en la silla, haciéndola crujir bajo su peso. Noté su mano descansando sobre su arma, no amenazante exactamente, pero asegurándose de que la viera. «Sé que tienes un trabajo que hacer, escribir tu articulito para ese periódico de Chicago, pero a veces la historia no es lo que crees. A veces son solo unos robos de un drogadicto que pasa por el pueblo y un departamento del sheriff haciendo lo mejor que puede con recursos limitados. Nada más interesante que eso». Entonces tomé mi segunda mala decisión de la semana. Saqué mi teléfono y le mostré la foto del calendario de Walter con todas las fechas marcadas. «Curioso que este drogadicto solo actúe cuando tú patrullas», solo dije, viendo cómo se tensaba su mandíbula, «y que siempre parezcas estar al otro lado del pueblo cuando entran las llamadas». Su cara se puso roja, empezando por el cuello y subiendo como vino derramado. Se levantó tan rápido que la silla se volcó, y por un segundo pensé que me golpearía allí mismo en la biblioteca. En vez de eso, se inclinó tan cerca que podía oler el tabaco y el café rancio en su aliento. «No tienes idea de con qué te estás metiendo, chico. Esto no es Chicago. Aquí, a veces los reporteros tienen accidentes. Un coche se sale de la carretera en una noche oscura. Quizá se caen por unas escaleras en ese viejo motel. ¿Ha pasado antes? Pregúntale a Jimmy Watts». «Oh, espera, no puedes». Estrelló su coche en el lago Buchanan en 2014, después de que empezara a husmear en cosas que no eran de su incumbencia. Trágico accidente. Dicen que las líneas de freno pueden fallar en estas carreteras rurales. Se enderezó, ajustó su cinturón y sonrió, pero sin calidez. «Que tengas un buen día y tal vez pienses en irte a casa muy pronto. Mañana por la mañana estaría bien, antes de que ocurra algo desafortunado».
Salí de la biblioteca con las piernas como gelatina, pero no había terminado. Esa noche, en vez de quedarme en mi habitación como un pato sentado, aparqué mi coche de alquiler, con su rueda de repuesto, detrás de la gasolinera abandonada, y volví al motel caminando por el bosque. Me senté en el baño oscuro, con la puerta entreabierta, mirando por la ventana. Alrededor de medianoche, como había imaginado, el patrullero de Brennan volvió a aparecer. Esta vez se bajó. Llevaba algo en la mano. Parecía una lámina de metal, o quizá un juego de ganzúas. Se acercó a mi puerta. Se quedó allí escuchando un minuto y luego empezó a trabajar en la cerradura. El sonido de metal raspando contra metal se oía en la quietud de la noche. Tardó menos de 30 segundos en abrir. Entró y lo escuché moviéndose, probablemente buscando mis notas. Después de unos 5 minutos, salió, volvió a cerrar la puerta y se fue. Esperé otra hora antes de volver a la habitación. No faltaba nada, pero mi portátil estaba abierto en otra pantalla y mi libreta se había movido. Había estado buscando lo que tenía sobre él, intentando averiguar cuánto sabía. A la mañana siguiente no corrí como él quería. En vez de eso, conduje directamente hasta el cuartel de la policía estatal a unos 40 kilómetros en Centerville. Resultó que llevaban años recibiendo quejas sobre Brennan, pero nunca podían hacer que nada prosperara. Cuando les mostré el calendario de Walter y les hablé del patrón, además de que Brennan había entrado en mi habitación, por fin tuvieron suficiente para iniciar una investigación de verdad. Me alojaron en un hotel de Centerville por mi seguridad y enviaron un equipo a Pinewood. En una semana destaparon todo. Brennan había estado organizando los robos él mismo, usando su posición para inspeccionar las casas durante visitas de bienestar a los ancianos y luego irrumpir cuando sabía que estarían en el médico o en la iglesia. Había robado más de $200,000 en 2 años. El FBI se involucró cuando supieron que había vendido algunos objetos robados cruzando fronteras estatales. Lo último que supe es que se enfrentaba a 15 o 20 años de prisión federal. Lo que aún me enferma es que todo el pueblo sabía que algo iba mal, pero tenían demasiado miedo para hablar. Hizo falta que un forastero volviera a casa para sacar a la luz lo que había estado pasando ante sus narices. Nunca volví a Pinewood después de eso, pero escuché que eligieron a una nueva sheriff, una mujer de Dallas sin conexiones con la vieja guardia. Quizá las cosas sean diferentes ahora, pero los pueblos pequeños tienen buena memoria. Y no tengo muchas ganas de comprobar si me han perdonado por derribar a su rey corrupto. A 40 minutos de Riverside, justo al lado de la autopista 22, hay un restaurante de carretera que fue mi segundo hogar durante unos 2 años. A mis 23, doblar turnos la mayoría de los días para ahorrar para la escuela de enfermería no era exactamente mi sueño, pero pagaba las facturas. No había nada especial en el lugar. Cabinas de vinilo rojo con parches de cinta adhesiva, una rocola que solo tocaba la mitad de las canciones que pedías, y un café que sabía a goma quemada si lo dejabas reposar demasiado. Pero las propinas eran decentes, especialmente de los camioneros que pasaban a todas horas, y mi jefe, Frank, me dejaba estudiar durante los periodos muertos entre el almuerzo y la cena. Aquel sábado de principios de primavera llevaba allí desde las 5 de la mañana y mis pies ya gritaban en mis zapatillas destrozadas. El ajetreo del desayuno fue brutal. Llegaron inesperadamente 2 autobuses turísticos y apenas tuve tiempo de agarrar una tostada antes de que empezara a llegar la clientela del almuerzo. Alrededor de las 2:30, después de que se fuera el último de los comensales, Frank me dijo que me tomara un descanso de verdad. Cogí mi chaqueta y salí por la parte de atrás donde aparcábamos, desesperada por un poco de aire fresco y silencio. El sol de la tarde se sentía bien en mi cara, después de pasar la mañana bajo esas luces fluorescentes tan duras. Decidí conducir hasta la gasolinera a 1 kilómetro para comprar una bebida energética, algo con suficiente cafeína
para empujarme a través del turno de la cena. La carretera entre el restaurante y la gasolinera suele estar vacía a esa hora. Solo un tramo recto de asfalto que atraviesa campos muertos y algún pinar. Llevaba las ventanillas abajo, dejando que el aire fresco me revolviera el pelo cuando lo vi a unos 180 metros delante. Una mujer corría por el arcén de la carretera. Llevaba uno de esos chalecos amarillos neón que prácticamente brillan a la luz de la tarde. Tenía los auriculares puestos, la cola de caballo rebotando con cada paso, completamente concentrada en su trote. Entonces apareció la camioneta, una enorme Ford 350 azul oscuro con esos parachoques cromados postventa, saliendo de la ligera curva a por lo menos 110 en una zona de 70. El conductor debía de estar enviando mensajes o jugando con la radio porque la camioneta se desvió hacia el arcén. El impacto fue instantáneo y violento. El cuerpo de la mujer salió volando como un muñeco de trapo, cayendo en la zanja a unos 10 metros de donde había sido golpeada. La camioneta volvió a la carretera, patinó un segundo y luego siguió. Ni siquiera tocó los frenos. Todo ocurrió en quizá 3 segundos, pero cada detalle se grabó en mi mente como si alguien hubiera tomado una fotografía. Mi coche frenó chirriando y salté, corriendo hacia la zanja mientras buscaba el teléfono. La mujer estaba en una posición imposible, su pierna izquierda doblada completamente hacia atrás, sangre acumulándose bajo su cabeza y empapando la hierba. Sus ojos seguían abiertos, mirando a nada, y supe antes de llegar que se había ido, pero busqué el pulso de todos modos, mis dedos temblando en su cuello sin encontrar más que piel que se enfriaba. Llamé al 911, apenas capaz de pronunciar las palabras, describiendo el atropello, la camioneta en detalle, el color, los parachoques cromados, incluso la pegatina de los Bulldogs de Georgia en la luneta trasera que había notado mientras se alejaba. La operadora me mantuvo en línea hasta que llegaron la ambulancia y 2 patrullas. Me quedé en esa zanja lo que pareció horas, probablemente solo 15 minutos, incapaz de apartar la vista de su cara. Parecía joven, quizá de unos 30, con una pequeña cicatriz en la ceja izquierda y pecas en la nariz. El oficial Dunham fue el primero en llegar, un hombre de 1,50 con un grueso bigote gris y una barriga que colgaba sobre el cinturón de servicio. Tomó mi declaración allí mismo, mientras los paramédicos trabajaban alrededor del cuerpo de la mujer, aunque sabíamos que no había nada que hacer. Le conté todo, la hora exacta, la descripción de la camioneta, la velocidad, la dirección en la que se había ido. Asintió tomando notas con un bolígrafo que se quedaba sin tinta, teniendo que pasar 2 veces por las mismas palabras. Cuando mencioné la pegatina de los Bulldogs, me miró por primera vez, su expresión indescifrable detrás de las gafas de aviador. ¿Estás segura de esa pegatina?, preguntó, y le dije que sí, absolutamente segura. Escribió algo más y me dijo que tendría que pasar por la comisaría más tarde para presentar un informe oficial. Dijo que lanzarían una alerta sobre la camioneta de inmediato. Volví al trabajo aturdida, apenas capaz de centrarme en tomar pedidos o rellenar tazas de café. Frank me mandó a casa temprano al verme mirar a la nada, mi blog olvidado en la mano mientras los clientes esperaban. Esa noche, alrededor de las 7, conduje a la comisaría en la calle principal de Riverside, un edificio bajo de ladrillo que comparte estacionamiento con el juzgado. La sargento de guardia, una mujer con el pelo rubio oxigenado y largas uñas acrílicas, me indicó el escritorio del oficial Dunham en la esquina del salón principal. Estaba tecleando algo en un ordenador antiguo, buscando las teclas con 2 dedos, y apenas levantó la vista cuando me senté. «Solo necesito redactar esto oficialmente», dijo, sacando un formulario del cajón. Pasamos por todo otra vez, él haciendo las mismas preguntas en el mismo orden, yo dando las mismas respuestas, pero algo se sentía distinto esta vez. Apresurado, como si solo cumpliera el trámite.
Cuando terminamos, me hizo firmar el formulario y luego hizo algo que me encogió el pecho de incomodidad. Dobló el informe por la mitad, no una sino 2 veces, haciéndolo un pequeño cuadrado, y lo tiró en su cajón como si fuera un papel de notas. No en un archivador, no en una bandeja para ser procesado, solo tirado con gomas, clips y envoltorios de caramelos. Nos pondremos en contacto si necesitamos algo más, dijo, volviendo a la pantalla. Me quedé sentada un momento, confundida, esperando que dijera algo sobre la investigación, sobre encontrar la camioneta, sobre justicia para aquella mujer en la zanja. Pero siguió tecleando, esos 2 dedos golpeando el teclado como si yo ya no estuviera allí. Me fui sintiendo como si hubiera tragado una piedra. Este peso de malestar en mi estómago. Durante los 3 días siguientes, revisé las noticias locales obsesivamente, esperando ver un reportaje sobre el atropello, sobre la policía buscando una Ford 150 azul oscuro. Nada, ni una sola mención. Incluso llamé a la comisaría 2 veces pidiendo actualizaciones, y ambas veces me transfirieron hasta que alguien me dijo que el oficial Dunham me devolvería la llamada. Nunca lo hizo. No podía dejar de pensar en la cara de esa mujer, esas pecas, la cicatriz en su ceja. Tenía que tener familia, amigos, gente que se preguntara dónde estaba. En mi descanso del miércoles, conduje por el lugar donde había ocurrido, esperando ver flores, o una cruz, o algo que marcara dónde murió. El arcén estaba limpio, como si nada hubiera pasado. Incluso la sangre en la hierba había desaparecido, ya fuera lavada por la lluvia o limpiada por alguien, no lo sé. El viernes por la tarde tuve que ir al banco a depositar mis propinas de la semana. La sucursal estaba al otro lado del pueblo, más allá de la comisaría, y tomé la ruta secundaria para evitar el tráfico del mediodía. Fue entonces cuando la vi. Detrás de la comisaría, en la zona vallada donde guardan vehículos incautados y patrullas esperando mantenimiento, estaba una Ford 150 azul oscuro. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo oí en los oídos. Aparqué en el McDonald's de al lado para ver mejor a través de la alambrada. Mismos parachoques cromados, todo igual. Y allí, justo en la ventanilla trasera, estaba la pegatina de los Bulldogs de Georgia, tal como la describí. Pero lo que me hizo vomitar fue el daño en la parte delantera derecha. Un golpe en el parachoques, una grieta en el faro, y lo que parecían sangre seca y cabello atrapados en la parrilla. Me quedé en mi coche 20 minutos intentando entender lo que veía. La camioneta que mató a aquella mujer estaba detrás de la comisaría. ¿Quién sabe desde cuándo? Y nadie hacía nada. Mi mente repasaba posibilidades. Quizá la habían encontrado y estaban procesando pruebas. Quizá el dueño se había entregado. Pero entonces, ¿por qué no había noticias? ¿Por qué Dunham no me había llamado? ¿Por qué tiró mi informe como basura? Pensé en entrar en la comisaría y exigir respuestas, pero algo me detuvo. La forma en que Dunham me miró cuando mencioné la pegatina. La forma en que dobló el informe. El hecho de que esta camioneta estuviera simplemente ahí a la vista. Todo sumaba algo que no quería creer. Alguien en esa comisaría sabía exactamente quién conducía esa camioneta y lo estaba protegiendo. Pasé el fin de semana paralizada por la indecisión, casi sin dormir, viendo la cara de esa mujer cada vez que cerraba los ojos. El lunes por la mañana me decidí. Conduje 40 minutos hasta el cuartel de la Policía Estatal en Millerton. Entré con cada detalle escrito. Fotos que había tomado de la camioneta a través de la cerca, reveladas en CBS. El sargento Cole, el joven que tomó mi declaración, escuchó sin interrumpir, su cara cada vez más seria con cada detalle. Hizo copias de todo. Me hizo preguntas que Dunham nunca me había hecho. Sobre la hora exacta, sobre quién más podía haber visto la camioneta en la comisaría, sobre si alguien me había amenazado. Me prometió que investigarían. Me dio su número directo. Me dijo que llamara si pasaba algo más.
2 semanas más tarde me llamó para decirme que habían abierto una investigación, no solo sobre el atropello, sino sobre el manejo que la policía de Riverside había hecho del caso. La verdad salió a la luz en pedazos en los siguientes meses. La camioneta pertenecía al sobrino del oficial Dunham, un chico llamado Brandon que ya había tenido 2 DUIs rebajadas a cargos menores. La mujer que murió se llamaba Anna Shelton. Era enfermera de un pueblo cercano y estaba entrenando para un maratón. A su familia le habían dicho que la había atropellado un vehículo desconocido y que el caso se cerraba por falta de pruebas. Dunham fue despedido. Brandon recibió 5 años por homicidio vehicular y por huir del lugar, y otros 3 oficiales fueron suspendidos por ayudar a encubrirlo. Tuve que testificar en el juicio, sentada en esa sala mientras Dunham me miraba como si hubiera traicionado algún código sagrado. Pero todo lo que podía pensar era en la familia de Anna Shelton sabiendo finalmente qué le había pasado. Renuncié al restaurante después del juicio. No podía pasar por ese tramo de la autopista 22 sin sentirme enferma. Empecé de nuevo en un restaurante en Millerton, más cerca de la escuela de enfermería a la que por fin empecé a asistir. A veces todavía sueño con ese momento en que vi la camioneta detrás de la comisaría, esa sensación de darme cuenta de que las personas que se supone que deben protegernos eran las que ocultaban la verdad. Había estado viviendo en aquella casita amarilla exactamente 2 semanas cuando los Richardson se mudaron a la casa de al lado. Con 24 años y trabajando desde casa como diseñador gráfico, escogí esa calle tranquila de un pequeño pueblo de Ohio, precisamente porque allí no pasaba nunca nada, o eso creía. Mis días eran predecibles. Me levantaba a las 7, hacía café en una cocina extrañamente más grande que el salón. Me sentaba en mi escritorio junto a la ventana y diseñaba logotipos para empresas emergentes que probablemente fracasarían en 6 meses. La casa tenía sus rarezas. La puerta del baño rozaba contra el inodoro, ladrillo visto en el dormitorio, suelos de madera originales que anunciaban cada paso. Pero por 800 al mes no me quejaba. Mi casero, el señor Hoffman, vivía en algún lugar de Florida y dejó claro en nuestra única conversación telefónica que mientras pagara el alquiler a tiempo, yo básicamente sería invisible para él. Los Richardson llegaron a las 2 de la madrugada de un miércoles, lo cual me pareció extraño, aunque yo estaba despierto trabajando en un proyecto urgente para un cliente que pensaba que urgente significaba para ayer. A través de la ventana de mi oficina vi cómo su camión de mudanza se detuvo sin el caos usual que viene con una mudanza. Salieron 4 personas y empezaron a descargar cajas en silencio absoluto. No hablaban. No se escuchaban sonidos de esfuerzo. Solo una coordinación inquietante que hizo que se me erizara el vello de los brazos. Había un chico adolescente con una gorra de béisbol tan baja que su rostro quedaba totalmente en sombras, y una niña más joven, quizá de 12, con el pelo tan pálido que parecía casi blanco bajo las farolas. Los padres se veían como cualquier pareja que te cruzarías en una gasolinera y olvidarías enseguida, salvo por la forma en que se movían juntos como bailarines que han practicado la misma rutina 1000 veces sin estorbarse. Durante los 3 primeros días, esperé que ocurriera alguna normalidad vecinal. Alguien cortando el césped, los niños jugando en el jardín, quizás un gesto cuando coincidimos al recoger el correo. En su lugar, su casa permaneció completamente inmóvil, cortinas cerradas en todas las ventanas, sin luces visibles siquiera de noche. La única señal de que alguien vivía allí era su coche. Un sedán beige que salía cada mañana exactamente a las 7:15 y regresaba a las 5:45 con precisión de reloj. Empecé a fijarme en detalles que nunca había observado de nadie, como sus cubos de basura aparecían en la acera a las 3 de la madrugada el día de recogida, cómo los paquetes en su porche desaparecían minutos después de ser entregados, aunque jamás veía abrir la puerta, cómo su césped se mantenía exactamente a 5 centímetros sin que nadie lo cortara.
La ventana de mi oficina daba a su segundo piso, y aunque las gruesas cortinas burdeos bloqueaban cualquier vista al interior, constantemente sentía que me observaban mientras trabajaba. Para la segunda semana, esa sensación se había convertido en algo más pesado, como dedos invisibles presionando mis sienes cada vez que me sentaba en el escritorio. Me sorprendía girando la cabeza cada pocos minutos esperando ver esas cortinas abrirse, pero nunca se movían, ni siquiera un aleteo por el aire acondicionado o alguien pasando. Una tarde, mientras diseñaba un banner, decidí poner a prueba mi paranoia girando de repente en mi silla. Juro que vi esas cortinas burdeos volver a su lugar, aunque ocurrió tan rápido que no pude estar seguro. Esa noche empecé a cerrar mis propias persianas mientras trabajaba, pero la sensación persistía, arrastrándose sobre mi piel como electricidad estática, haciéndome tan nervioso que 2 veces en un día derramé café sobre el teclado. Todo cambió un viernes de principios de diciembre, cuando tuve que conducir a Columbus para una reunión con un cliente que se alargó absurdamente. La presentación salió bien, pero el director ejecutivo seguía pidiendo una revisión más. Hasta que pasó de las 9 cuando por fin escapé. Las 2 horas de vuelta fueron una lucha por mantenerme alerta, tragando bebidas energéticas de gasolinera y poniendo la música a todo volumen con las ventanillas entreabiertas a pesar del frío. Entré en mi entrada a las 11:47 de la noche, agotado y ya temiendo los correos de seguimiento que tendría que enviar por la mañana. La casa de los Richardson estaba a oscuras como siempre, pero algo se sentía diferente. Su coche no estaba en su sitio habitual, sino aparcado en un ángulo extraño, como si alguien lo hubiera dejado deprisa. Mientras buscaba mis llaves en la puerta, con los dedos entumecidos por el frío, el pomo giró con facilidad. La puerta ya estaba abierta. Mi primer pensamiento fue que me había olvidado de cerrarla al salir esa mañana, excepto que recordaba claramente haberlo comprobado 2 veces porque había dejado mi portátil en la mesa de la cocina. La casa estaba a oscuras, exactamente como la había dejado, pero el aire se sentía removido, como si alguien hubiera paseado por allí y levantado el polvo. Encendí la luz de entrada y fue entonces cuando los vi. Huellas de barro que conducían desde la puerta a través del salón. Huellas enormes de botas que debían ser al menos un número 46. Cruzaban mis suelos de madera en pasos deliberados, sin vagar ni explorar, sino avanzando con propósito hacia el pasillo que llevaba a mi dormitorio y oficina. El barro aún estaba fresco, brillando bajo la luz, y cuando me arrodillé para mirarlas más de cerca, pude ver trozos de arcilla roja mezclada, el tipo que venía de la obra a 3 calles donde construían nuevos condominios. Todo mi instinto gritaba que corriera de vuelta al coche y llamara a la policía desde algún lugar seguro, pero algo me hizo seguir esas huellas más adentro de mi propia casa. Tenía el teléfono en la mano, 911 marcado pero no llamado, mi pulgar flotando sobre el botón de llamar mientras avanzaba. Las marcas llevaban hasta mi oficina, donde se detenían abruptamente en mi silla, que había sido girada para mirar por la ventana. La misma ventana que daba directamente a la casa de los Richardson. Mi ordenador seguía allí, intacto, pero mi cuaderno, donde a veces bosquejaba ideas de diseño, estaba abierto en una página que no había usado. Alguien había dibujado un plano detallado de mi casa con mi propio lápiz. Cada habitación etiquetada correctamente, incluidos apuntes sobre cosas que solo alguien que hubiera estado dentro sabría. Tablas que crujen aquí, puerta del baño se atasca, tiene la cafetera en la mesa de la cocina. Al final, con una caligrafía tan perfecta que parecía impresa, estaban las palabras: nos miras, te miramos. En el instante en que leí esas palabras, lo escuché. El tenue sonido de pasos encima de mí en el ático, un espacio al que ni siquiera había accedido porque la escalera abatible estaba pintada.
El techo crujió en un ritmo que sugería que alguien caminaba de un lado a otro, esperando, y luego se detuvo de repente justo encima de donde yo estaba. Todo mi cuerpo se quedó rígido cuando escuché que la trampilla del ático en el pasillo empezaba a abrirse, la pintura agrietándose y cayendo en pequeños chips blancos sobre la alfombra. No esperé a ver quién bajaba. Salí corriendo por la puerta y me subí a mi coche, llamando al 911 mientras me alejaba. La operadora me pedía que me calmara y explicara con claridad, pero ¿cómo podía explicar que alguien vivía en mi ático? Alguien que conocía mi casa mejor que yo. Alguien que me había estado observando con la misma atención con la que yo miraba aquella casa en penumbras. La policía lo encontró 40 minutos después. El hijo adolescente de los Richardson, acurrucado en mi ático con un saco de dormir, envoltorios vacíos de comida y 3 cuadernos llenos de observaciones sobre mi rutina diaria. Llevaba allí 2 semanas, desde el día en que empecé a cerrar mis persianas, accediendo al espacio a través de un panel oculto en el fondo de mi armario que jamás había notado detrás de la ropa colgada. Los agentes dijeron que había hecho un pequeño agujero en el techo, colocado perfectamente para observar mi oficina a través del aislamiento, y que bajaba por la noche mientras yo dormía para usar mi baño y coger comida de mi cocina. El chico, que se llamaba Nathan, no se resistió ni intentó huir. Se quedó con esa expresión vacía mientras lo esposaban, sin decir una palabra aunque le hicieran preguntas directas. Sus padres aparecieron en minutos, de pie en mi jardín sin mostrar emoción alguna, y su madre solo me dijo una cosa: le gusta entender cómo vive la gente. La verdad salió a trozos en los días siguientes, por informes policiales y chismes del barrio. Los Richardson se habían mudado 7 veces en 3 años, siempre después de que Nathan se interesara demasiado por alguien cercano. No era violento, me aseguró el detective, solo obsesivo con estudiar a la gente, aprender sus patrones hasta poder predecir cada movimiento. La familia vivía en la oscuridad para no llamar la atención, manteniendo a Nathan calmado, eliminando estímulos. Pero yo me convertí en su nueva fijación en cuanto mostré interés en su extraño comportamiento. Habían encontrado configuraciones similares en pueblos anteriores, cámaras ocultas en los conductos, registros detallados de las actividades de los vecinos, y en 2 ocasiones pruebas de que había estado viviendo en huecos o áticos sin que nadie lo supiera. El detective dijo que era la vigilancia más sofisticada que había visto en un chico de 17. Me mostró fotos de los cuadernos donde Nathan había escrito cosas como: el sujeto pide comida para llevar cuando está estresado martes y jueves, y revisa la ventana a las 3:17 p.m. cada día después del descanso del café. No pude quedarme otra noche en esa casa, así que empaqué lo que cupo en mi coche y me refugié en un motel 3 días mientras procesaba lo ocurrido. La violación iba más allá de la intrusión física. Ese chico había documentado toda mi vida. Sabía cuándo lloraba después de llamadas con mi ex. Sabía qué taza usaba para el café y cuál para el té. Sabía que cantaba mal música de los 80 mientras hacía la colada los domingos. Los Richardson desaparecieron antes de la fecha de la corte de Nathan, dejando el alquiler pagado hasta fin de mes. Y el fiscal dijo que ese era su patrón. Nunca se quedaban para los procedimientos legales, simplemente desaparecían y empezaban de nuevo en otro lugar. Rompí mi contrato de arrendamiento, asumí la pérdida económica y me mudé al otro lado de la ciudad, a un complejo con cámaras y portero. Pero durante meses después, me sorprendí comprobando armarios en busca de paneles ocultos, pasando la mano por los techos, buscando pequeños agujeros, preguntándome si alguien estaba catalogando mis nuevas rutinas en otro cuaderno. 6 meses después, recibí una carta reenviada desde mi antigua dirección sin remitente, solo mi nombre escrito con la misma caligrafía perfecta del mensaje en mi escritorio. Dentro había una sola hoja con una línea.
Fuiste la más interesante. La entregué a la policía, pero dijeron que sin matasellos o información identificativa no podían hacer nada. Desde entonces me he mudado 2 veces más, cambié de trabajo e incluso borré casi todas mis redes sociales. Pero a veces todavía me despierto por la noche segura de oír el techo crujir encima de mí, aunque ahora vivo en el último piso. El detective me llamó el mes pasado para decirme que habían arrestado a Nathan en Michigan, viviendo en las paredes de una familia esta vez, con 17 cuadernos llenos de observaciones. Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo que se estaba entrenando para ser escritor, que los mejores personajes vienen de personas reales y que yo le había enseñado más sobre el miedo